Vamos a recordar nuestra carrera vida, sembrar semillas arriba, y las que terminan, gigantes y mares, dejarlo respirar, para nosotros la tierra, para nosotros somos Hola, Vania, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo estás? bien, muy bien. Acabo de dar entrada. Hola, buenas. Hola, 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 ¿cómo Andrea. están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos así dando un ratico a que lleguen más personas. Mientras tanto, vamos a escuchar un poquito Hola. de música, dándole la entrada así a todos nuestros amigos, amigas de Resuena. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Camilo, ya estamos con Vania, que va a estar hoy con nosotros, con nosotras en esta sesión. También estamos dando entrada aquí a otros compañeros y compañeras que están llegando, también de Resuena. Estamos pendientes aquí de nuestro comienzo. Un ratitito vamos a escuchar un poco de música. Mientras termina de entrar la gente, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas, a esta sesión hoy. Vamos a escuchar un poquito de música mientras. Díganme si se escucha. No se escucha. Vamos dando entrada a todos los amigos, a todas las amigas. Una gran familia. Fronteras, vamos en la nave tierra que no tiene bandera, que a todos nos lleva. ¿Quién es más? ¿Quién es menos? Si todos somos hechos de los mismos elementos. Tierra, agua, aire, fuego, alquimia de la vida que pasa todo el tiempo. Es hora de cambiar, de volver a amar y recordar que estamos aquí para con la tierra. Agradecemos, somos hijos de ella. Agradecemos, somos hijas de ella. Agradecemos, somos hijos de ella. Agradecemos, somos hijas de ella. Bueno, bienvenidas, bienvenidos.
Disculpen, mi cámara en este momento tiene un problema de conexión, pero ya le estamos dando la bienvenida a nuestros compañeros y compañeras que van a estar hoy en la sesión guiándolo. Creo que Cami, ya tú estás dentro, ¿puede ser? Camila. Sí, acá estoy. Hola Cami, ¿cómo estás? Vania también están presentes. Entonces, bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas quienes se están juntando hoy. Tenemos más de 25, 24 personas, más de 20 personas y todavía le estamos dando entrada a algunas. Entonces, si quieres tú, Cami, te paso la voz. Camila. Es que estoy tratando de entrar desde el computador, pero esta es un enlace que no conozco y me pide nombre, correo, Sí, perdón. sí, es con inscripción. Eh, entonces ya estoy tratando de entrar mientras siguen entrando otras personas. Momentitos. Súper, siguen entrando personas, muchas gracias. Si nos quieren compartir a través del chat desde donde se conectan, vimos personas que estaban en Uruguay, Puerto Rico, Argentina, desde Cali. Gracias por su puntualidad para esta charla, para esta conversación que vamos a tener junto a Camila de Resuena y Vania. Cami, creo que ya te veo ahí Sí, ya conectada. tengo un fondo muy chistoso, perdón, no sé por qué me sale como que estoy en el mar. Ay, pero no sé cómo quitar esto. Ya, ninguno. Listo. Bueno, ¿ahí me oyen bien? Muy bien, Cami. Súper. Pues es una alegría muy grande estar aquí junto a ustedes. Esta es una sesión que estamos haciendo con Vania para seguir compartiendo herramientas que nos ayuden a mantener la conexión en tiempos tan difíciles como los que estamos atravesando en la humanidad. Entonces, bueno, darles la bienvenida y no sé, Cami, después de que Vania se presente, si nos lees un poquito lo que está poniendo la gente por el chat. Es una sesión corta, pero esperamos que sea también muy sustanciosa. Entonces, querido Vania, te paso la palabra. Hola, ¿qué tal? Qué bonito estar aquí. Puedo ver algunas caras cercanas a mi corazón. Hola, Pau. Y bueno, pues yo soy Vania Férez Moreno. Estoy aquí en México, cerca de Ciudad de México, en Cuernavaca. Tengo ya, ¿qué van a ser? Cerca de 15 años que llegó la comunicación no violenta a mi vida. Y entre otras cosas, pues he recibido el llamado de acompañar a personas en consulta uno a uno y también acompañar grupos de trabajo para poder sanar juntos nuestras heridas colectivas y, y, y sí, crear espacios donde podamos reconocer que juntos hay mucha más capacidad de sostener y de sanar y de traer recursos. Entonces, bueno, siempre es un deleite, querida Cami, que me invites en estos espacios de Resuena. Siempre súper conmovido y agradecido por todo el trabajo que Resuena está haciendo en Colombia, en Latinoamérica, con los sembradores. Entonces, bueno, y con muchas ganas de conocer a Camilo, también he oído mucho hablar de él y bueno, no, he escuchado tu voz, Camilo, pero bueno, espero que pronto pueda verte ya en persona también. Bueno, entonces, sí, bienvenida a la gente que se sigue uniendo. Elena, qué lindo verte. Y Cami, no sé si quieres leer lo que están poniendo por el chat. Sí, pues nos están saludando desde Cuernavaca, desde Bogotá, quienes estamos por acá también un saludo, desde la Patagonia en Argentina,
María Luz, que es colombiana, pero está en Houston, Costa Rica, Perú. Muchas gracias, Elena, que estás desde Medellín. Más personas en Argentina, en Oaxaca, en México. Mira, está Florentina también. Bienvenidos, bienvenidas. Mucha gente de Argentina, veo Navi, Nancy, Puerto Rico, como les contaba. Nos están saludando, muchas gracias. Ari también está desde México. Bienvenida o bienvenido. Y bueno, Cami, te paso ahí la palabra. Ahí Sí, seguimos leyéndoles en el chat. gracias, Cami. Bueno, pues sí, esta sesión también es como una sesión introductoria a un curso que vamos a empezar el 6 de mayo. Se llama Viviendo desde la Conexión. Vamos a poner el enlace por aquí para quienes quieran profundizar un poco más en la comunicación no violenta. Y también siempre me gusta como promocionar el reto 365 días, que es el mecanismo diario que tenemos para mantener viva la práctica de la comunicación no violenta en nuestra vida cotidiana. Eh, Esta sesión se llama Conexión en tiempos de crisis, para tiempos de crisis. A ver, el nombre exacto. Eh, sí, Conexión para un planeta en tensión. Conexión para un planeta en tensión. Y básicamente el mensaje que queremos traer con esta sesión entre Vania y yo es que aunque pareciera que lo que pasa en el planeta es más grande que todos nosotros, todas nosotras, nosotros creemos que también tiene que, el rumbo que tome lo que está pasando pasa por nuestras decisiones. O sea, lo que hacemos también tiene un impacto y puede cambiar la dirección de lo que está pasando. Y en la sesión pasada con Vania, hicimos una sesión la semana pasada, empezamos a hablar del trauma. Yo, por ejemplo, acabo de salir de una conversación con, con mujeres que están buscando a sus hijos desaparecidos en un lugar en Medellín que se llama, pues, que es una escombrera, o sea, un lugar donde se botaban como residuos, eh, bueno, como cosas de construcción, escombros, mejor dicho. Y ellas han insistido muchísimo en que es posible que los cuerpos de sus hijos se encuentren debajo de todos esos escombros. Em, y cuando yo estoy con ellas y las veo que siguen adelante, estaba con una mujer hace 5 minutos que a sus 3 hijos los desaparecieron, le quedó una hija. Y, y también he escuchado relatos de mujeres diciendo que salen todos los días a buscar en los basureros, en los caños, en donde sea que pueden estar. No se sabe dónde están. Pueden estar en cualquier lugar y la búsqueda de las personas las familias buscadoras a veces es muy solitaria, ¿no? Es muy solitaria. Entonces, pues estos son como, estoy trayendo este ejemplo porque yo cuando oigo esto siento un duelo muy profundo de cómo continuar viviendo la vida así en medio de esas pérdidas tan profundas y al mismo tiempo, ¿qué puedo hacer para que esto nunca se vuelva a repetir? Entonces, les decía que la sesión pasada veíamos con Vania que cuando hay trauma, lo primero que pasa es que uno pierde la conexión consigo mismo. Y lo segundo que pasa es que uno pierde la conexión con el presente. Entonces, ¿cómo podemos usar la conexión como un antídoto para que el trauma nunca se vuelva a repetir? Decíamos, cerramos la vez pasada con una sesión que decía, el grupo no puede sanar el trauma de cada persona, pero, o el grupo, o la comunidad, pero la comunidad sí puede crear un campo seguro que haga que el trauma nunca se vuelva a repetir. O sea, podemos empezar a crear espacios seguros
donde los traumas no sigan pasando y para eso la conexión va a ser clave. Entonces, pues ahí te paso la palabra, querido Vania, y si nos puedes hablar un poquito de qué es lo que pasa cuando hay trauma y cómo la comunicación no violenta nos da una luz para regresar a la conexión, sabiendo que hay un supuesto aquí que es que cuando estamos conectados tenemos capacidad de cuidar de nosotros, del otro y del nosotros, nosotras, que es al final lo que esta comunicación busca. ¿Cómo crezco en mi capacidad de cuidar de mí, de ti y de nosotros, nosotras? Pero para eso primero necesito, como diría Pau Willis, que está aquí, aprender a regresar a casa. Entonces, te paso la palabra, querido Vane. Mm, gracias, Cami. Y bueno, mientras compartías de las madres buscadoras, podía, más bien no podían imaginar por lo que han de estar atravesando, sintiendo sus cuerpos, de no poder localizar a sus hijos. Y, y aún así siguen adelante. ¿Cómo puede un cuerpo sostener una paradoja tan grande como un dolor prácticamente infinito y al mismo tiempo honrar y celebrar la belleza de la vida, de existir, de estar en este planeta? Es muy confuso a veces. Y, y yo de verdad creo, como muchos dentro de la comunidad de comunicación no violenta, que vivimos en un planeta y en un universo que es inteligente, que, y yo de verdad creo que también es no solamente inteligente, sino muy profundamente compasivo, aunque muchas veces sea difícil de poderlo ver. Y para mí una de las pruebas de que vivimos, o sea, que la vida es compasiva, es que cuando atravesamos por mucho dolor, se activa este mecanismo en nosotros que es disasociarnos del dolor. Cuando es insoportable, el sistema nervioso, la inteligencia que nos habita, los miles de millones de células dicen, no, esto es demasiado para poder mantener presencia. Entonces me disasocio y voy a buscar un momento en el futuro donde haya suficientes recursos para que yo pueda abrazar, ver y sentir este dolor. Y muchas veces es esto lo que llamamos, lo que se almacena en nuestro cuerpo como trauma. Es energía que no pudo ser digerida y está siendo pospuesta. Entonces hay una desconexión del presente porque eso era lo más compasivo que podía hacer nuestro sistema en esos momentos. Y cuando, entonces, para mí es importante que hay este movimiento planetario como de resignificar el trauma de una manera compasiva, no verla como algo malo, sino como un sistema que nos protege de sentir dolor, que no pudimos aprovechar en ese momento. Pero ¿qué sucede cuando este dolor no puede ser sentido y empieza a convertirse como una pandemia donde todos empezamos a perder capacidad de poder sentir el dolor? Y cada vez que hay un nuevo sentimiento, es difícil recibirlo. Entonces aumenta el estrés y la dificultad de poder estar presente frente al dolor de otros. La normalizamos, decimos, eso no me incumbe, eso no es mío. Y, y muchas veces lo vemos allá afuera y también nos refleja algo que nos cuesta trabajo poder sentir adentro de nosotros. Entonces, algo que me parece muy poderoso de la comunicación no violenta es que nos dice es que juntos tenemos mucha mayor capacidad de digerir, sostener y sentir.
juntos podemos crear condiciones donde podamos sentirnos seguros y en confianza para poder abordar y sentir aquello que no fue posible abordar y sentir antes. Y por eso parte de la medicina que propone la comunicación abierta es crear comunidad de acompañamiento, donde compartiendo lo que siento, que lo que siento no solamente es una palabra, es una experiencia sentida en el cuerpo, y poniéndola en circulación, eh, de cierta manera vivo en ti. Pero cuando te comparto lo que siento, tú también lo sientes conmigo cuando estás abierto. Y nos sentimos juntos. Entonces, un poco la intención de lo que estoy escuchando, Camila, es que vamos a compartir estas herramientas que nos ayudan a conectar con nosotros mismos, que nos permiten conectar con los demás, pero también de poder reconectar el vínculo con la madre tierra, porque parte del trauma colectivo que hemos ido acumulando es la desconexión de la tierra y sentir que somos ajenos a ella y a las demás especies también. Como en esta herida ha, ha echado raíz esta historia de escasez, de separación, donde usamos estrategias donde tratamos de dominar a otros por miedo a no poder satisfacer nuestras necesidades. Y alimentamos esta historia creando más dolor y más separación entre nosotros. Y en el fondo, les puedo estoy convencido que todos en el fondo anhelamos poder pertenecer en espacios donde somos vistos, donde somos recibidos, donde son recibidos nuestros regalos y nuestros dones, porque son encomendados por la vida misma para ser entregados en esta red de interconexión e interdependencia. Y bueno, lo voy a dejar aquí, Camila, para ver cómo te llega esto que estoy poniendo en circulación. Mm. Sí, sí, básicamente creo que como esta sesión tiene el propósito de conectar, entender que lo que está pasando afuera también tiene que ver con, o sea, no es solo lo que está pasando en el mundo, sino lo que está pasando en nosotros. Y, y cómo es importante el encontrar formas de interrumpir lo que hace que que ese trauma se perpetúe, que esa desconexión se perpetúe. Y esas formas son las formas de la dominación, cuando uno satisfacemos necesidades a expensas de otros. Pero antes quería traer otra frase que dice que cuando evadimos conversaciones difíciles, no estamos manteniendo la paz, sino manteniendo la tensión. Mucha de la tensión que estamos probablemente experimentando es por una incapacidad de comunicarnos con nosotros mismos y con los demás. Entonces, cuando nosotros hablamos de conexión y comunicación no violenta, darnos cuenta de qué sentimos y necesitamos. Es como la ruta. Yo siempre uso estos símbolos, pero lo que muestra la desconexión es que yo estoy experimentando algo. Voy a simbolizar lo que siento con un corazón. Estoy experimentando algo, pero en vez de conectarlo con lo que necesito, en vez de conectarlo con lo que necesito, a ver, esta cámara yo la muevo y se me acerca mucho. O sea, el corazón lo pongo en el pecho, la llamita la pongo más abajo, aquí, como en el estómago,
En vez de entender qué es lo que mi sentimiento me está diciendo sobre mis necesidades, lo que hago es desconectarme. Entonces me voy al pensamiento, voy a representar los pensamientos con una nubecita. Entonces, cuando decimos que cuando hay trauma, lo que pasa es que nos desconectamos, es que estamos sintiendo algo, pero no tenemos la capacidad de vivirlo desde un lugar que nos dé información sobre nosotros, sino desde un lugar que nos desconecta de los demás. Entonces, no sé, me entero de algo que me estimula mucho dolor y mi forma de procesarlo es diciendo miserables, asesinos, infames, ojalá se pudran en una cárcel, ¿sí? Que es una forma de expresar mi dolor, pero en la que yo termino reproduciendo el mismo campo de separación que me está estimulando dolor. Entonces es como un ciclo en el que aparentemente queremos hacer el bien, diciendo yo estoy condenando algo que está mal, pero que no nos está ayudando a conectarnos. Entonces la comunicación no violenta nos invita a pasar de filtrar la vida en qué está bien y qué está mal según mis creencias, a filtrar la vida en necesidades satisfechas e insatisfechas. Eh, entonces es muy importante que logremos recuperar la conexión con nosotros para podernos comunicar desde un lugar de conexión. Y esto va a implicar bajar el ritmo, ampliar la capacidad de sentir. eh, no sé, Vania, si tú quisieras como guiar algo o hablarnos también de esta metáfora de de la nevera y qué es lo que pasa y cómo el trauma cuando no se ha podido liberar sigue consumiendo muchísima de nuestra energía. Y les quiero contar, antes de darle la palabra a Vania, un caso que contaba Marshall Rosenberg, que es la persona que inició la comunicación no violenta, trabajando en cárceles. Él se encontró con una persona que estaba ahí por haber hecho violaciones a niños. Y entonces él cuando se le encuentra le dice, ¿cuáles fueron las buenas razones por las que tú hiciste esto? Y él dice, ¿buenas razones? No, no hay ninguna buena razón, es porque yo soy un cerdo, soy una mala persona. Esa misma persona ya había perdido contacto con su humanidad y con su presente, y entonces solo se podía ver a través de juicios, ¿no? Soy un cerdo, soy malo. Y acuérdense que el primer paso para la violencia es deshumanizarnos, ¿no? Me deshumanizo cuando no puedo darme cuenta de lo que yo necesito. Entonces, después de varios meses de explorar, descubrieron que él, cuando era un niño, había pasado por una situación de violación y que el único momento en el que él sentía empatía por su dolor era cuando veía los ojos de otros niños pasando por lo mismo. O sea, esta persona buscando atender su necesidad de empatía, lo que estaba haciendo era amplificar su dolor en el otro. Y aquí es cuando la comunicación no violenta nos dice, nuestras necesidades se pueden satisfacer con dominación o con colaboración. Y ninguna necesidad depende de una sola estrategia. Si él hubiera sabido que su necesidad de empatía se podía satisfacer con una estrategia distinta a repetir lo que él había vivido, la vida de todos esos niños habría cambiado y la de él también, o sea, se habría interrumpido el efecto del trauma. Pero como él no lo sabía, entonces él lo que seguía era haciendo lo que conocía. Entonces, de ahí la importancia de que regresemos al presente y regresemos al cuerpo, porque si no seguimos es como encarnando la memoria de lo que ya vivimos y no sabemos cómo salir de ahí y el trauma se sigue perpetuando a sí mismo. Entonces la comunicación no violenta, que lo vamos a ver en el curso con más profundidad, nos ayuda a poder nombrar lo que sentimos, lo que necesitamos, diferenciar lo que necesitamos de las estrategias que usamos, cómo empezamos a superar estrategias que dejan por fuera al otro, al nosotros o a nosotros mismos y cómo empezamos a movernos hacia encontrar estrategias
que me incluyan a mí, a ti y a nosotros. Y básicamente la aproximación al trauma va a ser desde el amor y la compasión. Entonces ahí te paso la palabra, man. Ay, Camila, se me pone la piel chinita escuchando la historia que compartiste y me hace pensar en cuántas personas ahorita no en el planeta están causando daño tratando de satisfacer necesidades a las que ni siquiera pueden darse cuenta que tienen y que están recreando el dolor allá afuera por no poder atender necesidades de ser vistos, de ser recibidos, de ser aceptados, de pertenecer, de tranquilidad. Y, y sí, lo que hace el trauma es decirnos, el presente no es seguro. Aquí, en este lugar, no es seguro. Entonces mejor me voy a otro lugar donde puedo tener esta sensación de tranquilidad y seguridad aparente. Entonces, es en algún lugar en el futuro, en algún lugar en el pasado. Y antes de compartirles la metáfora del refrigerador, me gustaría pedirles si podemos hacer un pequeñito ejercicio. Y les quiero pedir si pueden conectar con una situación que les traiga atención. Puede ser una atención con alguien o con algo que está pasando en el mundo. Y bueno, les voy a pedir que busquen una situación de tensión entre 6 y 7. No se vayan a buscar ahorita el 9 y el 10, porque no estamos ahí con ustedes para poderlos contener de la manera que nos gustaría poderlos contener. Este es más como un ejercicio de exploración para que podamos, con inocencia y con los ojos que tendría un niño que está explorando el mundo por primera vez, de ver cómo vive la tensión en mi cuerpo. Conecten con la situación que les traiga atención y después lleven su atención al cuerpo y no traten de describir todavía lo que les está pasando. Solamente quédense con las sensaciones. Vamos a quitarle las palabras por un momento y vean cómo habita esto que llamamos tensión adentro de nosotros, pidiendo permiso de estar en nuestro cuerpo en el presente. Y noten qué pasa cuando mantienen su presencia ahí, sin juzgarse. Noten si hay una sensación de curiosidad y apertura o si empieza a divagar la mente y se va para otro lado. O si es muy incómodo y hay una parte que dice, no quiero estar aquí. Esto es aburrido, esto no me interesa. ¿Qué es esto? Sin juzgar. Lo que sea que emerja es exactamente lo que tendría que estar sucediendo. Esto es un ejercicio de reconocimiento, porque nadie puede explorar su mundo interno por ustedes. Nadie. Por eso a veces se siente tan solitario, porque nadie puede entrar y sentirnos y preguntarnos qué pasó ahí. Entonces, desde momentito nada más de poder ver con ojos inocentes esta tensión y vean qué pasa cuando le dan un espacio. Muchas veces cuando le damos espacio empiezan a emerger frases o pensamientos o imágenes. Eso es una parte de nosotros que nos está hablando de algo que necesita probablemente.
Y lo que dice la comunicación no violenta es que la atención, como muchos sentimientos, es la expresión de que necesitamos algo. Y la vida lo expresa a través de un por favor. Si esta contracción pudiera pedir un por favor, ¿qué es lo que estaría pidiendo? Por favor, necesito, ¿qué necesito? Y además darse cuenta, darse, la función de la presencia es darnos cuenta y traernos completamente al momento presente. Mm, Muy bien, les quiero pedir si le pueden dar gracias a lo que sea que se hayan dado cuenta. Que puedan darse cuenta si se movilizó algo, si cambió algo. Y si está bien para ustedes, podrían poner en el chat algo de los que se pidieron la oportunidad de hacer el ejercicio, de qué se dieron cuenta, qué tan fácil es para ustedes estar con la sensación, qué tan difícil. Pudieron, se reveló algo que no se habían dado cuenta. Y mientras los demás escriban, no sé si hay alguien inclusive que tenga ganas de abrir el micrófono y compartir, podemos escuchar una voz. A ver qué dice. Necesidad de ser escuchada y despacio. Uf. La atención dice que necesita protección. Ya no me produce tanto dolor, solo lo dejé pasar sin hacerme daño. Necesidad de comunicación y claridad, qué bonitas necesidades. Y dense chance de verlas en el chat y sentir en su cuerpo las cualidades que tienen las necesidades. Son sensaciones que tengo desde hace bastante tiempo, pero que no había asociado a la atención específica. Muchas sensaciones en el cuerpo, tensión en la mandíbula, necesidad de un abrazo. ¡Ay! Y Luciana, veo tu manita levantada. ¿Quieres compartir un poquito cómo fue para ti esto? Sí, gracias. Bueno, es una situación con mi mamá. Mm, Eh, lo nombro también porque cada vez que hablamos de la madre tierra, a mí se me va también a ese vínculo primario, ¿no? Como si hubiéramos aprendido en el vínculo con nuestra madre cómo relacionarnos con la madre tierra. mm, Y me parece que es un camino de, de aprendizaje para muchas personas. mm, Em, Ambos vínculos. Y me doy cuenta, yendo a la atención, cómo los pensamientos quieren, incluso un peso que viene desde arriba, digamos, hacia la cabeza y mm. empieza a invadir el sentir, ¿no? Como, eh, entonces una necesidad de abrir ese espacio para permanecer en el sentir y y bueno, y estar eh, ahí. Ay, gracias, Luciana, por traer tu voz aquí al centro y wow, o sea, en este momento todo lo que pudiste darte cuenta, cómo tu vínculo con tu madre también impacta tu vínculo con la madre tierra, como cuando empiezas a conectar con sensaciones en tu cuerpo, se empieza a activar más tu mente y viceversa, la mente se activa más y se activa más el cuerpo. Y también el darte cuenta hay una profunda necesidad de presencia, de poder estar
con lo que es, con la atención, tal y como es, ¿no? Entonces, pues gracias por traer tu voz, Luciana. Este, se reveló, aquí Gracias. dice Quiero Nadia. agregar una cosita más que pensé que la necesidad de ser escuchada era hacia afuera Mm, y me di cuenta que no eran los pensamientos lo que necesitaba escuchar, sino que era el sentir o una parte mía que sabe cómo quiere vincularse con mi mamá, pero que esos pensamientos no la dejan. sí, sí, sí. Y es muy bonito lo que dices porque muchas veces queremos expresar o ser escuchados, pero en el sentir. En realidad lo que estamos, lo que me llega cuando dices es quiero ser sentida también y quiero sentir a la otra. Por eso muchas veces usamos las palabras, porque es la manera en que creemos que podemos hacernos sentir. Y en esta traducción se pierden muchas cosas, muchas veces, ¿no? Entonces, gracias Luciana, gracias a todos los que participaron y escribieron en el chat. Este, el trauma nos desconecta del cuerpo y nos desconecta del presente. Y, y el trauma además utiliza mucho de nuestros recursos internos para poder congelar aquel evento que fue muy difícil de procesar. Por eso normalmente los traumas que más venimos cargando son de nuestra infancia temprana y que están ahí congelados, porque en ese momento la ausencia de nuestro padre, la violencia de alguno de ellos, el dolor que no pudo ser, la viol- el caos que pudiera estar sucediendo era demasiado para nuestro sistemita que era mejor, no, 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 no. Esto lo congelo y me disasocio y me pongo a jugar un mundo acá afuera. Y esto que está congelado ocupa recursos. Y algo que hablamos mucho en comunicación no violenta es que nuestros recursos no solamente son capacidad de sentir nuestra emoción, sino de creatividad, de poder expresar, de poder dibujar y crear. Y muchas de estas capacidades se ven ocupadas en mantener la energía de mantener congelados esto, ¿no? Camila, me gustaría regresarte la palabra. ¿Cómo ves esto que estamos? Sí, gracias, Vania, y gracias a todas por abrirse a esa práctica. Solo antes de decir algo, ¿podrías hablarnos un poquito de los protectores, Mm. como para tener eso también en el radar? Sí, em, a lo largo de mis años trabajando, acompañando estos procesos, no son procesos que, como decía Camila al principio, no es que nosotros sanemos, le sanemos a los demás, nosotros no reparamos a los demás, creamos las condiciones para que la otra persona pueda empezar a sentir en un espacio de seguridad. Pero antes de que eso estuviera ahí, tuvimos que crear mecanismos de defensa para impedirnos entrar en esos espacios. Estos mecanismos que surgen después, muchas veces, una vez que entramos a la adolescencia, estos mecanismos dicen, no voy a permitir que nunca más te sientas así. Entonces voy a administrar y me voy a asegurar de que no vuelvas a sentirte así. Entonces surgen estos mecanismos internos para protegernos. Muchos de esos mecanismos muchas veces son inclusive admiradas porque son mecanismos que nos hacen ser perfeccionistas. Entonces yo voy a ser perfeccionista antes de sentir la vulnerabilidad de que no soy suficiente. O voy a ser alguien muy ejecutivo, o voy a ser alguien que está siempre empujando y sacrificándose por los demás. Y estas son partes protectores que pues, muchas veces se admiran. Pero hay otros, pues, que muchas veces no son tan admirados y son aquellos que
generalmente tienen conductas que podríamos decir que son autodestructivas o que las podemos describir como adictivas también. Es como, antes de sentir esta incomodidad y esta tensión que tengo, mejor voy al teléfono, o me voy por una cervecita, o voy a buscar una relación allá afuera que me pueda llenar esta sensación de que antes de tener que sentir esto. Entonces, estas partes protectoras, también desde la no violencia, es importante verlas con compasión, porque son recursos internos que trataron de rescatarnos de la única manera que pudieron, en momentos donde no había recursos. Entonces, mucho del trabajo es primero honrar a nuestras partes que aprendieron a protegerse de cierta manera. Y lo que normalmente se replica en el mundo es que queremos tumbarlas, no solamente nosotros, sino los protectores de los demás. Y lo único que sucede es que cuando no tratamos con respeto, dignidad a nuestros protectores o a los de los demás, se engrandecen, que no van a ceder. Y si los tumbamos, se van a fortalecer con el tiempo, a la fuerza. Por eso no creemos en la violencia, para desarticular lo que tan dolorosamente y con tanta carga están tratando de cuidar a sus protectores, que es evitar que se llegue directamente a las partes que de verdad cargan con las heridas profundas, de dolor, de abandono, de separación, de no valía, de no pertenencia, de sentirnos enajenados de la vida misma, de la tierra, como esta sensación de aniquilación, ¿no? Entonces, em, por eso este camino de la no violencia que viene de esta idea de ahimsa, eh, de, de escritos en Medio Oriente, donde hace mucho tiempo se da. O sea, ya había este entendimiento, que desde la violencia uno no solamente genera más carga en el entorno y en uno mismo. Y el manejo la relación con los protectores es una de las relaciones más importantes, no solamente con los nuestros, sino con los protectores de la gente que queremos. ¿Cómo podemos crear condiciones de seguridad para que esas partes de otras personas que se sienten constantemente en peligro, no seguras, puedan sentirse seguras, entendidas y sus necesidades visibilizadas para que finalmente puedan ser recibidas en su vulnerabilidad? Porque uno de los anhelos de la CNV es la expresión auténtica, ser auténticos. No necesitamos que representes a alguien más. Esos lugares ya están ocupados. Nadie puede ocupar nuestro lugar en esta existencia. Entonces hay este anhelo profundo de querer mostrarnos tal y como somos, de traer nuestros regalos. Pero tenemos todos estos mecanismos que son compasivos, que nos buscaron proteger, pero que después de un tiempo empiezan a causarnos dolor. Y el dolor también es parte del sistema diciendo, ya es tiempo, ya es tiempo. Hay algo que necesita sanar. Hay algo que necesito darle espacio. Y muchas veces, no sé si les pasó, algunos pueden sentir, cuando empiezan a sentir la incomodidad o la tensión, realmente los mecanismos que pueden activarse son, una, se disasocia y se va a otro lado, que muchas veces llamamos, es como, no quiero estar aquí, y no tiene nada de malo el mecanismo. La invitación es cómo podemos ser presente el proceso. O otra vez empiezo a sentir la incomodidad y digo, ¿cuál incomodidad? Pues yo no siento nada. O sea, no, no, no. Entonces eso es una subrespuesta. Mi sistema nervioso ni siquiera está ya. O sea, hay una parte mía que me protege de no sentir el mundo.
Y luego hay otras que reaccionan, es como, qué tontería es esto, es como, se desespera, es que qué aburrido es esto, tiene una explicación. Entonces, otra vez no se trata de juzgarnos, sino de poder traer presencia a los procesos que tenemos internos, porque la inteligencia que nos habita es gigantesca. O sea, si uno se da permiso de estar en silencio con uno, va a empezar a descubrir un universo de muchísima riqueza. Y este universo es un reflejo también de cómo veo el mundo. Por eso, si yo constantemente veo desesperación o estoy experimentándola en el mundo, es muy probablemente que esa habita dentro de mí también. ¿Cómo voy a estar con esa desesperanza dentro de mí? Y en la medida que yo pueda aprender a estar con mi propia desesperación o con mi propia angustia, va a ser mucho más fácil que pueda acompañarte a ti en la tuya. Y entonces podemos estar juntos en esa desesperanza o en ese dolor. Y luego podemos ser tres, nos podemos sentir juntos. Y hay algo que multiplica, se vuelve exponencial cuando podemos estar juntos sintiendo el duelo. Y probablemente aparezca de la desesperanza la tristeza. Y sí, sí. Entonces, el primer camino, como decía Cami, que decía Pau, el camino de regreso a casa es el cuerpo. Es una experiencia humana que tenemos. Y como decía Camila, volvernos a recuperar nuestra humanidad es recuperar nuestro sentir y nuestra capacidad de atestiguar y de presenciar. Y cuando somos suficientes cuerpos en un espacio que podemos sentir y estar regulados juntos, podemos empezar a también a propagar esta sensación de capacidad y posibilidad. Por eso es importante crear estas comunidades de cordura, de poder sentir seguro. A mí te regreso la palabra. Ya, gracias, Vania. Sí, y como recordar que la comunicación no violenta nos dice, trascendamos el pensamiento moralista de bien y mal, porque cada vez que decimos bien y mal, nos convertimos en jueces. Cada vez que nos convertimos en un juez, me pongo por encima del otro, si estoy juzgando a la otra persona, y cuando me pongo por encima, me separo, y cuando me separo, sufro. O sea, por esas grietas se me va la energía. Entonces, ¿qué tal si cambiamos la mirada de que hay gente mala y buena y empezamos a ver que hay gente con más y con menos trauma, tal vez? ¿Sí? Y, y si uno piensa como en pensamos en las personas que están teniendo impactos muy altos en el mundo, eh, por ejemplo, presidentes como Trump o que pareciera que tienen protectores muy fuertes, que cada vez necesitan más poder, más recursos, más para protegerse y asegurarse de que nunca, nunca, nunca voy a estar en una posición de vulnerabilidad o de tener que experimentar algún dolor que, como decía Vania, se debió quedar ahí y la percepción del mundo no es como un mundo seguro, ¿no? Entonces, entre más poder tengo, pues más posibilidad tengo de alimentar ese protector y hacer lo necesario para que yo nunca vaya a estar en esa posición. Eh, pero entonces, ¿por qué digo esto? Porque probablemente, no sé si se dan cuenta, pero las personas que están más en una situación de desconexión generan mucha animadversión.
y mucha repulsión. Y entonces reciben muchos juicios, señalamientos, estigmas, lo que hace que se refuerce el campo de separación. Eso por un lado. Entonces la comunicación no violenta nos está diciendo, hay otro camino que es poner el límite desde el amor. Siempre sí a cuidar de la otra persona y de sus necesidades, tanto como de las mías. Y el límite es a la estrategia de dominación. Lo otro que quería decir es, si se fijan, muchos de nosotros no estamos aquí, no estamos presentes. Estamos en la mente, estamos drogándonos, estamos metidos en las pantallas, eh, tenemos todo tipo de estrategias para evadir esta realidad porque quizá no percibimos este mundo como un espacio seguro. Entonces preferimos no estar aquí, que es como lo que nos está diciendo Vania, que es una forma de protegernos, ¿no? Eh, pero en lo que yo he descubierto, el no estar, el evadirnos, lo que hace es reproducir el sufrimiento. Y parece que no nos podemos sanar en la mente, sino en el cuerpo. Por eso la importancia de bajar y sentir. Y si estoy teniendo una discusión con alguien, en vez de irme a activar toda mi memoria del trauma, de me están queriendo sacar de este grupo, se están aprovechando de mí, respirar y darme cuenta, uy, estoy sintiendo mucha rabia o mucho miedo o mucha tensión y cómo en ese momento traigo presencia a esa sensación y me acuerdo que yo lo que quiero es confiar y saber que la sabiduría está dentro de mí. Entonces quiero ir más a fondo y ver cuáles son las necesidades que estoy queriendo cuidar y recordar que el camino de la conexión me va a poder ayudar a no deshumanizar al otro a través de un juicio, sino ver su necesidad. Y así, entonces los cursos, los círculos de empatía, el reto, son entrenamientos para seguir recorriendo este camino de regreso a casa, este camino en el que yo interrumpo el ciclo de la desconexión trayendo presencia. Y estos tiempos de tensión, lo que puede como cambiar el rumbo, y así empezamos la sesión y quisiera terminarla de esta manera, es eh, recordando que la conexión nos trae regreso al presente y nos permite volvernos espacios seguros para nosotros y para los demás, que permitan que ese trauma nunca se vuelva a repetir. Entonces, pues es una invitación a practicar y cada vez que vea que me estoy yendo para acá, respirar, sentir, saber que no hay nada malo con sentir nada, no hay bien y mal, sino necesidades satisfechas o insatisfechas, permitirle ser y ahí va llegando la sabiduría y el conocimiento que necesitamos ahora. Y cuando podamos estar otra vez aquí, entonces vamos a poder estar con nosotros, como decía Vania, y crear campos de conexión que hagan imposible que se reproduzca la dominación. Bueno, pues yo creo que estas eran como unas puntaditas eh, para recordar la importancia, como recordar el poder que tenemos en este momento para cambiar el rumbo, si logramos confiar y regresar al presente y si necesitamos apoyo, saber que hay recursos como Resuena, que hay personas como Ania, que están los círculos de empatía, que nos tenemos los unos a los otros para ayudarnos a regresar y quizá decirnos el peligro ya pasó, ya puedo estar aquí, tenemos memorias ancestrales, la violencia que hemos vivido no empezó con nosotros, no sabemos hace cuántos siglos empezó, pero la forma de interrumpirla quizás sea trayendo presencia en vez de seguir perpetuando la desconexión. Muchísimas gracias. Aquí les estamos dejando el enlace al reto para quienes no lo conozcan. Es un mensaje que llega todos los días por WhatsApp. Hay un curso que hacemos una vez al año que se llama Viviendo desde la conexión,
que empieza el 6 de mayo. En este curso particularmente ponemos el foco en cómo vivir la comunicación no violenta teniendo un contexto de diferencias de poder, cuando tienden a priorizarse las necesidades de unos por encima de los otros. ¿Cómo puedo yo lograr equilibrar esas diferencias sin reproducir la dominación, sino hacerlo Camila, me desde voy a el amor? despedir, perdón. Me voy a Así, porque despedir. tienes tu... Sí, sí, tengo otro compromiso. Entonces, gracias a todos, todas las que estuvieron aquí presentes. Gracias, Camila. Dense la oportunidad de participar en en el curso. Es una belleza. De verdad, dense la oportunidad. Van a llegar palabras, sentido, tecnología bonita. Entonces, gracias Camila por sostener estos espacios de aprendizaje. Y bueno, les mando un abrazo a todos desde México. Aquí está Cintia, qué gusto verte. Dale un abrazo también. Pau, hermanita, no sé quién anda por ahí. Bueno, me despido. También, Vania, si quieres dejarnos alguna información de si hay personas que te quieren contactar o algo así, puede Me ser por el pueden chat. encontrar O la podemos... En Vania Pérez Moreno en Instagram. No tengo muchas redes ni nada, la verdad no he sido muy ducho con eso, pero bueno, ahí lo podrán encontrar y ahí están mis contactos también. Bueno, les mando un abrazo y muchas gracias. Bye. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a Camilo, que estuvo también gestionando esta sesión. La grabación la vamos a mandar para quienes no pudieron asistir. Y a Paula, que hizo la promoción. Bueno, a todo el equipo de Resuena que siempre está detrás de esto. Sepan que es con mucho amor. Y estoy convencida de que tenemos mucho poder para que la esperanza y la vida florezca en este planeta. Depende de lo que empecemos haciendo también con nosotros y entre nosotros. Y que ojalá lleguemos a una forma de vida en la que nunca más se vuelva a reproducir el trauma ni la dominación, sino que podamos ayudarnos a ser y a florecer. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias, Camila. Gracias. Gracias por esta oportunidad, gracias Camila, gracias Vania. Saludos. Muchas gracias, un Muchas abrazo. gracias, Camila. Muchas gracias. Karin, qué lindo verlos. Mariana, Pau, bueno, todo. Muy lindo. Gracias. Un abracito, buenas noches. Un abrazo.